Jehová les bendiga. Permítanme, déjenme ponerles la presentación. Bien, bien, pues vamos a continuar, mis hermanos. Y antes de dar inicio, de continuar con este tema que ya nos ha llevado algún tiempo y que, por cierto, pues ya eh, no sé qué tanto les haya interesado o les sea conveniente, les sea adecuado. Yo quisiera que me comentaran si es que tienen algún comentario, alguna pregunta, o como luego dicen, acostumbran decir nuestros hermanos, vamos bien o me regreso, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos? ¿Qué es lo último que vimos? Como por ahí a veces nuestros hermanos también que hacen sus estudios preguntan. ¿Se acuerdan que vimos en, ¿En dónde nos quedamos? Acuérdense que este último estudio fue en el domingo que fue presencial. Sin embargo, bueno, pues algunos de nuestros hermanos se conectaron y para quienes no lo hicieron, pues ahí está grabado, ahí quedó. Y bueno, pues Pues Salmo 110:4. ajá, sí, lo leímos el Salmo El 110:4. sincretismo que tiene la iglesia en la actualidad. Sí, en realidad no es que nos hayamos quedado en el Salmo 110:4. El Salmo 110:4 hay que recordar que fue porque de alguna manera este, era para citar a lo que estábamos viendo acerca de Melquisedec, ¿sí? Pero bueno, en realidad Bueno, mi hermano dijiste que en el 311 se dejó de perseguir a los cristianos. Eso fue lo que estábamos al último. Y se llamó Estambul, era ahora Turquía, ujú, que donde había caminado Pablo. Fue eso lo que me quedé yo. así es, efectivamente. Bien, mi hermana, qué bueno que que nos, eh, que se ha quedado algo en ti, me da gusto, porque a lo mejor pensamos que eso es historia y que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero eso es como, por ejemplo, cuando ustedes ven una casa y está muy bonita, pero abajo de la casa hay obras muy importantes que son los cimientos, los drenajes, etcétera. Y sin ello no funcionaría y la casa se vendría abajo. Bueno, pues todo esto que estamos viendo, mis hermanos, es precisamente todo el andamiaje que sostiene o que debe de sostener nuestra fe para que sepamos de qué se trata. Si están viendo ahí la gráfica, precisamente es la de Constantino y de alguna manera, bueno, eso es lo que da principio al cristianismo formal, ¿sí? Esto es muy importante, lo repito nuevamente, porque la iglesia sufrió mucho en su formación desde nuestro Señor Jesucristo, fue perseguido y no aceptado por su pueblo, era el Mesías, estaba a los mismos profetas lo habían anunciado, el pueblo de Israel lo esperaba y cuando llega
pues a final de cuentas lo mataron. Lo mataron y de ahí persiguieron a sus seguidores, trataron de destruir la doctrina, las enseñanzas que él dio, porque no se ajustaban a la normativa que siempre tenían. Y yo creo que eso es algo muy importante que hoy en día tenemos que pensar muy bien, porque, perdón que lo voy a decir, mis hermanos, pero nuevamente vuelvo a repetir, la religión para muchos es el medio de escape, es la ventana social para proyectarse, o es la esperanza de mejorar sus vidas, de solucionar sus problemas, o simple y sencillamente de tener algo que hacer. Y pues es lastimoso que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida siendo el Hijo de Dios. Un Dios entrega su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué significará eso? ¿Qué valor le damos? Y eso es para que nosotros tengamos una conciencia de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y sobre todo, que tengamos esa firme esperanza y esa fe en que Dios, si creemos en Él, tiene preparado un reino para todos nosotros. Es un reino que tenemos que ganárnoslo, o mejor dicho, que tenemos que merecerlo, porque no nos va a costar trabajo ganarlo. Ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron los profetas, lo hicieron mucha gente, lo siguen haciendo muchos. Y bueno, es el momento de pensar qué estoy haciendo yo por mi propia salvación. Y bueno, precisamente por eso, mis hermanos, hoy que nuevamente pues continuamos con este tema por demás muy interesante. A ver, déjenme ajustar un poquito aquí. Ok. Bien. Bien, mis hermanos, pues les pido disculpas porque luego estoy acomodando aquí para poder eh, hacerles las presentaciones y a veces me hago un poquito bolas con las tres pantallas que tengo ahorita. Pero bueno, entonces les comento pues de esa importancia que tiene que ahora el emperador Constantino pues crea esa parteaguas también o ese impulso al cristianismo y lo convierte en la religión oficial de Roma. Eso le da 180 grados porque ya no será más perseguida, sino que ya tiene una identidad, pero no es fácil. Yo no sé si era mejor seguir luchando o ya estar de ese lado de los vencedores, porque miren, lo que viene después, viene toda una evolución de más de 2000 años o de cerca de 2000 años hasta la fecha, y hay muchas dudas. El cristianismo es la religión más dividida, más polemizada, la que más ha enfrentado problemas dentro de su organización y que a final de cuentas, pues podríamos decir que es la que menos fe verdadera tiene. Entonces es una situación que no es nada agradable. Y bueno, para que nosotros podamos tener ese punto de partida, por eso es que yo en lo particular, mis hermanos, me he atrevido a hacer este estudio que tal vez se torne un poco largo y tedioso. De hecho, ya llevamos mucho tiempo y no hemos avanzado más que en estos comentarios de introducción. Pero miren, vamos a ver entonces cómo después de Constantino viene esta época, la que yo les comentaba sobre los primeros padres. Pero esta es una parte muy importante porque aquí arranca. Quiero comentarles de lo que el domingo nos quedó pendiente o que quedamos básicamente aquí en esta parte, en que hablar de los primeros padres es continuar sobre la historia de la
del cristianismo, esa historia o esa evolución que inicia Pablo realmente cuando escribe esa carta a los romanos y que ahí plasma las condiciones del cristianismo. Después de ello, que Pablo predica en Roma, también llegan los demás apóstoles, llega Pedro, llega Juan, llegan varios y se continúa la obra y empieza a crecer a partir de ahí de Roma, por supuesto también dentro de Jerusalén y de las otras partes de Asia Menor como Éfeso, Corinto, eh, también ahí se desarrolla. Pero yo quiero hablar ahorita, antes de hacer de regresar nuevamente a esa parte en la que se establece la iglesia, de estos primeros padres, porque miren, básicamente hay muchas teorías, hay mucha parte de la teología que habla de ellos, pero en particular, y dentro de todo, yo saqué algo muy sencillo, muy simple. Básicamente se dividen en tres categorías: los que se denominan padres apostólicos, y luego la otra es los padres de la iglesia del preconcilio de Nicea o preniceanos, algo así, y los padres del posconcilio o posniceanos. ¿Estos quiénes fueron? Bueno, vamos a ver los primeros. Los padres apostólicos tienen esta denominación porque prácticamente son los apóstoles. Ahí se incluye, de hecho, déjenme ver por ahí, les puse esa. Ahí si están viendo en la gráfica está Pedro, está Lino, está Anacleto. Y pues Sisto primero, Telésforo, Higinio. Esos son básicamente los padres apostólicos que tuvieron contacto con los apóstoles y que también sufrieron la persecución. Ellos no gozaron básicamente lo que sería ya esa libertad que dio el emperador Constantino. Lo importante de destacar de estos es que ellos tenían todavía, vamos a decir, las enseñanzas puras del Evangelio. Todavía estuvieron en contacto con quienes estuvieron directamente con Jesucristo y lo escucharon, convivieron con Él y compartieron con Él. Y de aquí pues podemos deducir que lo que ellos tenían era algo muy firme. Eso es por mencionar algunos. No quiero sacar esta lista, es una lista grande, prácticamente muchos de los apóstoles y de los que siguieron, por ahí están. Sí, adelante, Ana debe ser Polita. Adelante, te escucho. Voy, espérame. Mami, es que tosió. ¿Ya? Jehová sea contigo, Jaime. Pregunto, quítame para verle la cara. Jehová te bendiga, sí, dime. ¡Ey! Una pregunta nada más. Adelante. ¿No somos apostólicos? Pregunto, porque dice los padres que eran apostólicos. Nosotros no ¿no somos apostólicos? A ver, vamos a ver, miren. ¿Cómo explicarlo? Somos cristianos, somos apostólicos por alguna razón. ¿Por qué? Porque creemos en los hechos de los apóstoles, así tengo entendido. Sí, ciertamente por eso. O sea, somos católicos porque la creencia es universal. No somos romanos porque no obedecemos al Papa. Así lo he entendido cuando aclaro. Sí, soy católica, apostólica, pero no soy romana. Es la diferencia. Yo no obedezco al Papa, yo sigo a Jesús. Así tengo este concepto. No sé si esté mal ahora, pero pues eso es lo que yo pienso. Nada más eso. Escucha.
Bien, a ver, para que podamos entender esta posición y de qué bueno que preguntas, Polita, y haces esta aclaración, porque tal y parece que es necesario que sí, pongamos un poquito más de atención. Desde todo el proceso, vamos a decir así, desde que, a ver, desde este hecho por acá, nos regresamos hasta la creación misma, y aquí tengo las dos gráficas. Yo les decía con esto que la religión, por su carácter místico, es completa, es interpretativa. Es decir, no podemos nosotros conocerla y por lo tanto a través de la fe no hacemos otra cosa más que interpretar lo que creemos. Y desgraciadamente muchas veces nosotros no interpretamos nada y tomamos la interpretación de alguien más. ¿Sí? Ese es por un lado. Por el otro lado también aquí tenemos al lado derecho la figura esta de este rey sacerdote Melquisedec de Salem, y decíamos, bueno, ¿qué religión existía? ¿En qué se basaba? ¿Quién lo nombró? ¿Cómo lo nombraron? ¿Cómo era la religión? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Quién le dio esa condición? Y de ahí, pues por ahí citaron el Salmo, en donde dice en el Salmo que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, y así lo consideró también Abraham y se postró ante él. Desde esa época, hay unos 5 o 6 mil años, ha evolucionado la religión, la iglesia. De ahí, pues vino, vamos a ver si lo tengo por aquí, bueno, ya estoy hasta la Edad Media. Vino Abraham, vinieron las tres religiones, vinieron este diagrama, las religiones abrámicas, cristianismo, islamismo y judaísmo. Ya analizamos, y no quiero volver a repetir y detenerme más en en el judaísmo y en el islamismo, pero el cristianismo yo destaqué aquí dos cosas: el libro de los Hechos y la carta a los Romanos, porque si nosotros quitamos todo esto y nos quedamos únicamente con los Hechos y Romanos, ahí podemos encontrar la base de la religión, de nuestra religión cristiana. Pero tenemos que aprendérnoslas prácticamente de memoria, pero no solamente aprenderla de memoria, sino reflexionarla, entenderlo, porque a final de cuentas no importa si no la aprendimos de memoria, pero si no la entendemos no sirve absolutamente de nada. Es como estar en cero, como estar sin nada, y que es precisamente a la condición en la que llegaron estas personas. Perdón, voy a poner aquí, dentro de la Edad Media, el oscurantismo, en donde pues no sabían leer la Biblia, estaba escrita en griego, estaba escrita en latín, estaba escrita en hebreo, en arameo, y la gente con trabajos hablaba, ni siquiera sabían leer ni escribir, no habían leído, además estaban sojuzgados con una época muy dura, y cuando se llega a eso, pues también se llega a una de las partes más oscuras de la religión cristiana. Hay que entenderlo. Pero todo esto, para que hoy, perdón por Polita, lo que dices, que si nos llamamos cristianos, apostólicos, romanos, católicos, etcétera, etcétera, eso no tiene sentido si no entendemos qué significa. ¿Sí? Y como bien dices, apostólicos porque creemos en los hechos de los apóstoles. ¿Y por qué nos llamamos proféticos también? ¿O no creemos en los hechos de los profetas? Digo, como si seguimos esa temática que a final de cuentas no va a aportar gran cosa si no tenemos el entendimiento de lo que es nuestra religión cristiana, y que se fundamenta en la doctrina del Evangelio, y ahí nos centramos. Pablo lo explica muy perfectamente bien en la carta a los Romanos. Entonces todo esto nos sirve precisamente porque el entender esa evolución desde esa época hasta la nuestra nos va a dar un poco, yo espero y pienso que puede ser así, que nos amplíe nuestro criterio en el conocimiento de todo ese proceso. Es como cuando nosotros conocemos a toda nuestra familia, sabemos la genealogía, quiénes son, qué trabajan, cómo hacen,
etcétera, todo eso, entenderíamos entonces muchas veces de dónde venimos. El domingo le decía por ahí a nuestro hermano Pablo, y le decía, a lo mejor tú tienes una descendencia de Europa, vikingos o de otras partes, y ni siquiera sabes, ¿no? Y cada uno de nosotros así puede ser. Entonces sería maravilloso tener toda una genealogía, un árbol genealógico de cada uno de nosotros, y supiéramos de toda nuestra parentela. Y bueno, pero eso es para que de alguna manera nosotros tengamos ya conciencia de nuestra propia identidad. Ciertamente podemos decir, yo soy Jaime Coronado Salmerón y pues sé porque estoy vivo porque estoy aquí. Y bueno, podría ser suficiente. Pero si aparte sé toda la trayectoria de mi vida, quiénes eran mis padres, de dónde vengo y de qué pueblo soy, que hay muchas cosas más que he hecho en mi vida, pues yo creo que eso me da una mejor identidad, y cuando pueda yo expresarla a los demás, pues pueden entenderme, y tal vez no podrían decir, no entrarían en un juicio muy rápido de decir, eres falso, eres malo, eres bueno. No sé si me estoy dando a entender cuál es el propósito de poder meternos tal vez en esto que miren, mis hermanos, yo voy a ser sincero con ustedes. Yo creo que si juntamos todas las obras que son nuestros antecedentes, llenamos toda la biblioteca que hay en México. ¿Sí? Adelante, nuestra hermana Mercedes. Oye, ¿podría esto estar asociado con el sentido de la pertenencia? Porque actualmente no se habla, ¿no?, de sentir, ¿no?, la identidad, ¿no?, con las cosas, ¿no? Por decirte así, con los alumnos dicen el sentido de la pertenencia de su escuela. ¿Pudiese ser esto similar que el cristianismo y esa parte, ¿no?, de la identidad que nosotros debemos tener es desarrollar el sentido de la pertenencia? Exacto. O sea, no puede ser. De hecho, lo es o lo debe de ser. Yo les comparaba esto con el acta de nacimiento, la carta y esos símiles que hacía, porque nosotros como mexicanos nos sentimos muy, muy orgullosos de nuestra nación. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué? Porque conocemos México. Imagínense que no supiéramos ni por qué se llama México. Imagínense eso. Ahora, de hecho, esa es la parte más importante de esto, que a veces el problema del cristiano es que no se siente cristiano, no pertenece a Jesucristo, es algo ajeno, es extranjero dentro del cristianismo, aunque se diga. Imagínense todos esos personas que están emigrando y que están inundando nuestro país, que son miles. ¿Qué sienten aquí en México? Son de otro país. Aunque ellos están aquí y están sufriendo y están luchando aquí en este país extraño, pues yo creo que eso es muy triste, que nosotros estemos en esa posición ante el Evangelio de Jesucristo, porque no le entendemos, no sabemos de qué es, no nos sentimos parte de. Y eso es una parte muy importante. Qué bueno que lo dices, mi hermana Mercedes, porque esa es la idea de pertenecer a una iglesia, ser verdaderamente parte de esa iglesia, sea la más hermosa del mundo, la más pequeña, la más sabia o la más limitada, pero es nuestra iglesia. Entonces, si no somos capaces de entender eso tan básico, tan fundamental, y que si bien, miren, el título de nuestra iglesia es Congregación Universal Mesiánica Testigos de Jesús. Hubo una cierta polémica porque decían que aparte había de decirle Testigos de Jesús el Cristo, y por ahí se destacaron algunos problemas, y si se le iba a poner que era Mesiánica Apostólica. Entonces, a final de cuentas, nosotros lo reducimos y hablamos de los testigos de Jesús, y analizamos que de lo más simple, sencillo y fácil de entender es testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque un testigo es alguien que vivió, que lo
que presenció y que puede atestiguar de los hechos, pero nosotros no estuvimos ahí. Sin embargo, el hecho de tener un pleno conocimiento de algo que nos haría unos peritos, nos daría la calidad de testigos, porque sabemos todo. Entonces nosotros estamos en esa condición y necesitamos saber todo. Créanlo, el testigo no tiene que aprender nada más que estar ahí. Yo les voy a poner, por ejemplo, eh, aquí, aquí vemos a Pedro. Pedro era un pescador. Pedro no tenía ninguna cultura. Nuestro Señor Jesucristo lo recriminó muchas veces, lo regañó, porque él no sabía, no entendía, ¿sí? Él no tenía que hacer otra cosa, pero él fue el en donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fundamentó su iglesia. Le dijo, sobre esta piedra voy a fundamentar mi iglesia. Imagínense que agarró al que no sabía nada, pero era su testigo. Voy a decir esta frase, su testigo favorito. Sin embargo, el siguiente Lino, él no conocía a Jesucristo, no fue testigo. Él fue discípulo de Pedro y de Pablo. Él trabajó mucho. Está citado por ahí en una de las cartas de Pablo. Si lo buscan, por ahí lo van a encontrar quién es Lino. Eso, él se esforzó más por entender, por comprender. Y si le seguimos más adelante, vamos a ver que para quienes más adelante tenemos que esforzarnos más por comprender. Y como bien decía nuestro hermano Saúl, tenemos todos los escritos, tenemos la Biblia y es responsabilidad nuestra hacer ese análisis para comprenderla. Entonces, todo esto que vemos, mis hermanos, es con ese propósito de entender. Miren, ya iba a llegar hasta aquí, pero bueno, ya el tiempo se me está acabando. Pero yo creo y le pregunto a nuestra hermana Polita si ya eso contesta tu duda del que realmente no es tan importante si nos llamamos católicos, apostólicos o romanos, si sabemos lo que somos. Pregunto a nuestra hermana Polita, ¿estás, sí se entiende? Ya, pues luego platicamos mejor, ¿sí? Porque sí hay algunas dudas, pero en este momento no sabría cómo expresar. Mejor lo pienso bien y ya te digo. Bueno, pero así está, así como tú dices, pues es lo correcto, ¿no? Además, esto es una pregunta, ¿no? No es necesario saberle mucho a esto y a darle mucha importancia, porque realmente lo único que me interesa es que soy cristiana. Como hay marcas que están los hechos y los romanos, yo entiendo perfectamente así, Pedro y Pablo, lo que estoy entendiendo ahí, pero pues es mi pensamiento. Ahorita lo manifesté por lo que dije. Eso es todo, hermano, pero está bien lo que estás diciendo, así lo yo me ajusto. Bien, mis hermanos, pues miren, yo creo que si tenemos un poco de paciencia y vemos lo que viene más adelante, un momentito, Verónica, es por ejemplo, esta gráfica, los sacramentos y esta gráfica que pretendía llegar, si la podemos entender, podemos entenderlo, no es fácil. Ahí están los concilios, las fuentes que alimentaron el cristianismo, todo lo que se tuvo que hacer y pues apenas empezamos, como quien dice, nada más a quitarle la primera capita de muchas, muchas capas. A ver, adelante, Verónica. Hola, buenas noches, sí, a todos mis hermanos de toda la República Mexicana y de
Medio Oriente no, ¿verdad? No hay nadie del Medio Oriente. Bueno, quisiera por favor decirles que, o sea, sí estoy viendo los testimonios, bueno, el estudio, y sí veo lo de los personajes que están poniendo ahora, pero pues yo, o sea, sí leo la Biblia y no me tardo en leerla, o sea, la leo, o sea, calmadamente, o sea, no la repito mucho porque pues no me gusta leer y no entender nada, o sea, me voy esforzando poco a poco, o sea, primero leo, o sea, así, o sea, normal, y ya lo que entendí, si no entendí, o sea, no lo vuelvo a repetir. Entonces, pues sí me gustaría así que, pues al pedir a cuando leo la Biblia y veo esos personajes, pues entenderlos y saber qué nos dieron ellos, qué historia para yo ser ahora una hija de ellos. Sí creo que soy hija de ellos, así como soy hija de Jesús. O sea, no, bueno, es como decir que ellos son mis padres, son los padres del cristianismo. Yo así lo veo. Todos esos apóstoles que ayudaron a Jesús y que pues nos dieron en esta era, en esta religión que es ahora la cristiana. Y pues creo que es todo porque pues yo no sé de esos personajes ahorita, de todos, pero pues si son nuestros padres, yo pienso que sí, del cristianismo, o sea, alguien lo tuvo que hacer, no se hizo solo, es todo, y es muy importante toda la historia, claro. Bien, gracias. Sí, efectivamente, miren, yo no pretendo profundizar mucho en esto, aunque lo quisiera hacer. Pretendo ser lo más simple, lo más sencillo para que entendamos ciertos conceptos y sobre todo para que tengamos una cierta cultura religiosa, valga esta expresión, para que entonces nosotros en un momento determinado tengamos argumentos que sean sustentables. Es decir, que no nos quedemos simple y sencillamente con decir que así está escrito o así debe de ser porque es un misterio de Dios o porque así lo determinaron. Y esta parte en la que vamos a entrar apenas es cuando apenas estamos viendo el nacimiento del cristianismo, de un cristianismo que tiene 2000 años. Nos faltan 2000 años de historia, así que vayan pensando todo lo que nos falta por entender, por esa evolución. Ese cuadrito que ven ahí, nada más es algo somero de ahí, de algún autor que pues se han esforzado mucho por tratar de simplificar y de llevarnos de la mano para entender por qué nosotros estamos así, como bien decía nuestra hermana Mechita, por qué a veces no nos sentimos parte de o nos sentimos alejados de lo que deberíamos de estar plenamente convencidos. Bien, pues mis hermanos, vamos a continuar después en posteriores estudios. Voy a tratar de unificarlo, de hacerlo lo más sencillo y pues qué bueno que hay la inquietud de saber. Es muy interesante, Polita, lo que dices de que nos identifiquemos. Claro que sí, yo aprecio mucho lo que tú aportas y lo que aportan todos. Bien, que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová, que